Hola, ¿qué tal? Dios les bendiga. Me da mucho gusto estar con ustedes una vez más a través de este canal, que bueno, sirve para seguir llevando la palabra de Dios a muchísima gente, ¿verdad? En todas partes donde nos hagan el favor de vernos. Y vamos a continuar en esta ocasión con la serie El campo de batalla de la mente. Vamos a la lección número 7, que estamos hablando de la mentalidad desértica, una mentalidad desértica que nos deja muchísimas cosas en nuestra vida. Y hoy vamos a ver, mi conducta puede ser incorrecta, pero no es mi culpa. En la clase anterior hablábamos de la responsabilidad. Qué importante es tener responsabilidad. Y una vez más, yo le voy a recomendar a usted que vea las clases anteriores, pues las 6, si no las ha visto, es interesante que las vea porque todas, por supuesto, están basadas en la palabra de Dios y tienen siempre esas porciones de la Biblia, de la palabra de Dios, siempre tienen cosas muy importantes para nuestra edificación espiritual. Así que pues yo le recomiendo, ¿verdad?, que las vea todas. Hoy vamos a hablar de esto, ¿verdad?, de fortalezas, de la conducta que nosotros tenemos todavía y no queremos aceptar nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Le repito, en la clase anterior hablábamos de la responsabilidad, hoy vamos a hablar de otras cosas. Y bueno, vamos a darle gracias a Dios en esta hora por esta oportunidad que nos permite de exponer su santa palabra. Yo le pido al Espíritu Santo con todo mi corazón, primeramente, que sea Él el que hable a través de mis labios, única y exclusivamente que sea la palabra de Dios la que aquí se está exponiendo y que se siga mostrando esa verdad en las Escrituras, esa verdad que Dios nos dejó para nuestras vidas. Y yo pido que esta palabra se revele a cada corazón, a cada persona que la está mirando esta clase. Y bueno, todo esto, como siempre lo digo, y debemos usted y yo de estarlo mencionando siempre que oremos, todo lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro amado Rey y Salvador. Aquí vamos a continuar con esta clase, con esta serie. Y bueno, pues vamos a hablar de la renuencia de aceptar nuestras responsabilidades. Bueno, pues nosotros a veces cometemos cosas, actos que las causas no las queremos siempre aceptar. Y esto es una de el no aceptar nosotros nuestra propia responsabilidad. Esa es una causa principal para que usted y yo continuemos en el desierto, en esas pruebas que Dios permite para nuestro bien que vivamos. Nosotros no podemos ni debemos culpar a terceras personas cuando nos ha ocurrido algo, cuando hemos cometido algo, porque nosotros tenemos que ser responsables. Desde luego que en la Biblia, que es la palabra de Dios, vamos a encontrar varios ejemplos en relación a esto. O sea, que usted y yo no somos las únicas personas que no nos gusta asumir nuestras responsabilidades, siempre culpamos a otros. Adán y Eva, en el huerto del Edén, al verse confrontados por su pecado que cometieron ellos de haber desobedecido a Dios, se culparon primeramente uno al otro. Cuando Dios le pregunta a Adán, le dice, la mujer que me diste. Cuando le pregunta a Eva, Eva le dice, bueno, pues fue el diablo, la serpiente, la que me incitó a hacer las cosas, pero ninguno de ellos asumió su propia responsabilidad. En Génesis 3, versículos 12 y 13 dice, y el hombre respondió, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí, el pobre inocente, ¿no? Y la mujer respondió, la serpiente me engañó y yo comí. Y así estamos acostumbrados, ¿verdad? Siempre echarle muchas veces la culpa al diablo de las cosas que nos pasan y no siempre es la responsabilidad de Satanás. También nosotros tenemos responsabilidad. También en Génesis vemos otro tema, otra historia en donde también dos personalidades, dos personajes importantes en la Biblia, también ellos, bueno, pues también se culparon uno a otro de la situación que vivieron por sus propias decisiones. Estos son Abraham y Sarai. Ellos estaban cansados de esperar a que Dios les cumpliera la promesa de que les iba a dar un hijo. Ellos ya estaban en una edad demasiado avanzada
y pues se les hacía imposible que Dios pudiera hacer un milagro en la vida de Sara, sobre todo una mujer de 90 años, Abraham ya casi 100 años. Era imposible ante el mundo que esto ocurriera, que tuvieran un hijo. Sin embargo, aquí podemos ver en esta historia que Dios, pues para Dios no existen imposibilidades. Dios es Dios sobre todas las cosas. En Génesis 16, versículos del 1 al 6, podemos ver esta historia, donde Saraí le ayudó, por decir de alguna manera, entre comillas, a Dios, ¿verdad? Queriendo adelantar esa promesa de que ella iba a ser madre, que quería tener un hijo. En ese tiempo que les tocó vivir a ellos, donde ellos nacieron allá en Nur, en la tierra de los caldeos, o sea, no nacieron en Israel. Ellos nacieron lo que ahora conocemos como Irak, tenían otro tipo de costumbres. Entonces ellos tenían una criada, una esclava, que era una mujer egipcia, joven, que servía a Saraí, a Sara, era su sirvienta, ella podía hacer con su esclava prácticamente lo que quisiera. Y le dijo, yo quiero tener un hijo, y como ella era su dueña, dijo, quiero que te allegues a mi esposo y me des un hijo, porque el hijo que tuviera la esclava iba a ser de Sara. Y hoy en día vemos que esa ayuda, entre comillas, le trajo serias consecuencias que hasta hoy, en este año, en este siglo, en este tiempo, sigue siendo un grave problema para los judíos porque viven en continua guerra, en continua batalla, los árabes con los judíos, ¿verdad? Son peleas, disputas ancestrales, precisamente porque unos reclaman, los árabes reclaman ser hijos de Abraham, los primeros, y los judíos dicen, pero nosotros somos hijos de la promesa. Entonces, los judíos tienen toda la razón porque ellos son hijos de la promesa. Entonces, no podemos alterar las cosas. Dios cuando dice algo, eso es. Y a Saraí le había prometido que él le daría un hijo. No se esperó, tuvo este muchacho, Ismael, que bueno, pues también fue un muchacho que a lo mejor incitado por su propia madre, ya cuando nace el hijo de la promesa, Isaac, también lo empieza a molestar, al igual que Agar molesta a Sara. Entonces, ellos se culparon, ¿sí? Después ella quería que Abraham le resolviera esta situación, este problema, cuando ya se le sublevó su esclava, ya la esclava se sintió superior porque ella sí pudo dar a luz a un hijo y quiso sobresalir de su ama, o sea, de Sara. Sara, si vemos la historia, ella se queja con su esposo, con Abraham. Abraham se lava las manos, dice, tú arréglalo, haz lo que bien quisieres, lo que quieras hacer con ella, hazlo. O sea, no asumieron tanto ni uno como otro la responsabilidad. Sara, de haberse querido adelantar a las cosas de Dios. Dios cuando nos promete algo lo cumple, pero en su tiempo, no en el tiempo nuestro. Él tiene su propio tiempo, Él tiene su propio tiempo. Recordemos que Él es eterno. Él no se rige por el cronos, por el tiempo que a usted y yo nos rige, que son los meses, los días, los años. De ninguna manera. A Él nada lo rige, porque Él tiene su kairos, su propio tiempo, el que Él considera que es el correcto para realizar esos milagros que usted y yo estamos esperando de parte de Él, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros no queremos enfrentar la verdad acerca de otras personas, bueno, es fácil, perdón, enfrentar la verdad de otras personas, pero, aquí viene el pero cuando se trata de nosotros, es mucho más difícil de asimilar. O sea, en pocas palabras, nos gusta culpar a otras personas y nos resulta bien fácil. Pero cuando nosotros tenemos que tomar nuestra responsabilidad y decir, sí, yo la regué, aquí nomás no.
Batallamos con eso. Y ahí es donde Satanás se esfuerza en levantar fortalezas en nuestra mente que nos impiden enfrentar la verdad. Pero la palabra, si usted y yo hemos leído la Biblia, que debemos hacerlo porque es la norma de fe y conducta para el cristiano, la verdad dice que nos hace libres. Solo cuando usted y yo reconocemos esas áreas de debilidad que tenemos todos como humanos, con un corazón sincero, si reconocemos que somos débiles y le pedimos que el poder de Dios se perfeccione en nuestras debilidades, es que nosotros solamente de esa manera podemos abandonar el desierto, ¿verdad? ¿Y qué es una fortaleza? Bueno, una fortaleza es un patrón de pensamiento o idea. Es algo que usted ya trae arrastrando de siempre. Es algo que usted dice, no, es que a mí me lo inculcaron, a mí me lo enseñaron, o yo pienso y yo creo que está bien y así se queda. ¿Sí sabe cómo? Eso es una fortaleza, ¿verdad? Y el escritor de una parte de la palabra de Dios donde habla de este tipo de fortalezas. Dice que las armas que usted y yo, le voy a dar las porciones bíblicas, segunda de Corintios 10, versículos 3, 4 y 5. Dice que las armas de nuestra milicia, porque Dios nos considera como militares, no son carnales. Dice que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas y que se levanta todo aquello, ¿verdad? Y que nosotros tenemos que llevarlo cautivo sin argumentar, sin soberbia, sin altivez, tenemos que llevarlo a rendirlo a Jesús, porque es el único que nos va a ayudar a destruir esas fortalezas. Una fortaleza, el apóstol Pablo al escribir esta carta de Corintios, él pone como ejemplo o trata de dar a entender lo que es una fortaleza. En los tiempos antiguos construían esas fortalezas, se amurallaban las ciudades o los pueblos para repeler los ataques de los enemigos. O sea, se fortificaban, se encerraban prácticamente en esas murallas, en esas fortalezas, en esos fuertes. Y usted y yo, ¿cuántas veces no hemos encerrado nuestros pensamientos, nuestra forma de ser, nuestras ideas y pensamos, creemos que es lo correcto? Y nomás nadie nos saca de allí, ¿verdad? Una de esas fortalezas, vamos a hablar de algunas fortalezas, una de esas fortalezas es creer que nuestros problemas son más grandes que Dios. Nosotros hemos entronizado al enemigo, nosotros mismos. Cuando tenemos un problema, yo lo digo primero por mí y tengo que reconocerlo, ¿verdad? Aún y cuando Dios me ha seguido enseñando, me ha seguido instruyendo cada día de mi vida, todavía luchamos contra esas fortalezas. Cuando viene un problema que vemos nosotros el problema muchísimo más grande que el poder de Dios. Esta mentira, por supuesto, nos hace dudar de que Dios tiene el poder para transformarnos, pero la verdad que nos enseña su palabra dice en la primera de Juan, capítulo 1, verso 9, dice que si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si afirmamos que no hemos pecado, le llamamos a Dios mentiroso y demostramos que no hay lugar para su palabra en nuestro corazón. Qué importante es la confesión y el arrepentimiento, ya que son el camino a la libertad y a la restauración de nuestra alma. La obra de Cristo en la cruz y el poder de su Espíritu Santo puede transformar a todo aquel que se arrepiente de todo corazón y ha decidido abandonar su pecado.
Nosotros no vamos a abandonar el desierto, o sea, las pruebas, si no reconocemos nuestra maldad, ya que al negarla, decir, no, es que yo soy muy bueno. ¿Ha escuchado usted esa gente que dice, pues yo soy bueno, yo no tomo, yo no he matado, yo no le he hecho daño a nadie? Y te quedas tú pensando, entonces, este ser humano, esta persona, ¿está llamando mentiroso a Dios? Cuando dice que no hay ni uno siquiera bueno ni justo, que por cuanto uno pecó, que fue Adán, todos venimos a ser destituidos de la gloria de Dios. Somos justificados por otro hombre, Jesucristo. Y como estamos hablando de la batalla de la mente, que es el campo de acción del enemigo, tenemos que irnos al Gólgota, que quiere decir lugar de la calavera. Allí donde Jesucristo fue crucificado. Allí tenemos que irnos, es un símbolo bien importante donde Jesucristo murió, escaló esa cruz, derramó su preciosa sangre sobre ese lugar denominado la calavera. Quiere decir que el Señor estaba redimiendo nuestros pensamientos también al mostrar ese símbolo como un cráneo humano, porque usted y yo, cuando estamos en el pecado, nuestros pensamientos, todos son negativos, son pensamientos llenos de maldad, así como lo terrorífico del esqueleto, de la calavera. Sin embargo, Dios permitió que su hijo amado muriera como un criminal cuando él no debía nada en ese lugar llamado el Golgota. Y quiero que sepa que durante mi viaje a Israel yo pude ver el lugar ese, que según los arqueólogos es el lugar donde Jesús fue crucificado. Y hay fotografías de hace 100 años, porque hoy nada más se le ve poco por todos los arreglos, todo lo que han hecho en Jerusalén. Se veía en comparativo a como está hoy, a como estaba antes, hace 100 años. Parecía el cráneo de una calavera, un cráneo, hasta con los ojos. Yo lo vi, a mí nadie me lo contó, ni lo vi en National Geographic, ni en YouTube, lo vi en persona, ¿verdad? Entonces allí Jesucristo permite que nosotros vayamos a la crucifixión. El territorio de una vida sin crucifixión es la cabeza, o sea, se convierte la cabeza del blanco de los ataques satánicos en nuestra vida, cuando usted y yo no hemos crucificado nuestra mente, así de ese tamaño. Entonces, tenemos que estar siempre recordando el sacrificio de Jesús, pidiéndole al Espíritu Santo su intervención poderosa para que nos lleve a un genuino arrepentimiento en nuestro corazón. El rey David, cuando pecó con Betsabé, él clamó por misericordia y perdón. Él había cometido un grave pecado de adulterio, ¿verdad? Tomando a Betsabé siendo casada. Mandó al esposo de Betsabé, que era un soldado, lo mandó al frente de la batalla para que lo mataran. O sea, actuó con premeditación, alevosía y ventaja para poderse casar con ella y que no saliera el pecado a la luz, porque ella quedó embarazada después de que tuvo relaciones sexuales con el rey David. Fíjese, y cuando escribe este salmo, el 51, él tenía un año de haber cometido ese pecado. En el versículo 6 de este pasaje yo le recomiendo que lea, porque sí, no quiero extenderme demasiado en la clase aquí. Lea por favor todo el Salmo 51 y recuerde, hasta que de veras el rey David tuvo un verdadero arrepentimiento en lo más íntimo y en lo más secreto de su corazón, fue cuando él pudo escribir este clamor, esta oración, ¿verdad? Aquí dice en el versículo 6, he aquí tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto, me harás conocer sabiduría. Dios no perdona siempre
Dios nos perdona siempre, siempre que usted y yo venimos a Él con un corazón verdaderamente arrepentido. Nosotros no nos podemos arrepentir de verdad si usted y yo no estamos reconociendo que hay pecados en nuestra vida y que no los dejemos. Nosotros tenemos que admitir que somos malos, que tenemos pecados y tenemos que abandonar el pecado, porque nosotros no nos vamos a justificar. Si usted y yo nos justificamos delante de un Dios que es perfecto, impide que usted y yo seamos libres. La Biblia dice que nuestra justificación se encuentra únicamente en Jesucristo. Romanos capítulo 3, versículos 22 al 24 dice que Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. Y eso es verdad para todo el que cree, sea quien fuere. Pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos libró del castigo de nuestros pecados. ¿Qué le parece? Tú y yo somos reconciliados con Dios después de haber cometido una sarta de barbaridades de pecados. ¿Por qué cree que somos nosotros reconciliados con el Dios todopoderoso, con el Dios perfecto y santo? Solo por la sangre de Jesús, no por nuestros argumentos, no por nuestras justificaciones, no por nuestras excusas. Un corazón que tiene tinieblas, todavía nuestros corazones tienen tinieblas. Y por eso me mantengo diciéndole, pídale al Espíritu Santo que vaya a esos lugares donde todavía Dios no está, que es el que nos da la luz sobre esas tinieblas. La verdad es luz. En el principio, dice la palabra, existía el verbo, dice el Evangelio según San Juan. Y el verbo estaba con Dios, o sea, la palabra estaba con Dios y el verbo era con Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no prevalecieron contra ella. La verdad que es Jesucristo, el verbo es Jesucristo, es una de las armas más poderosas contra el reino de la oscuridad. ¿Por qué? Porque la verdad es luz. Y la Biblia dice que jamás las tinieblas han vencido a la luz. Y nunca lo van a hacer, ¿eh? A Satanás le encanta mantener la vida de nosotros y usted y yo somos expertos muchas veces en mantener ciertas cosas en la más completa oscuridad. Pero el Espíritu Santo desea que salgan a la luz y tratar con esas cosas que nos avergüenzan, que nos lastiman, que nos hieren. ¿Para qué? Para que tú y yo seamos verdaderamente libres. Solamente así vamos a disfrutar de esa libertad que Cristo compró en la cruz del Calvario. En Juan 8:32 dice que la verdad y conocerán la verdad y la verdad nos hará libres. La verdad es revelada por el Espíritu de verdad, que es el Espíritu Santo. En Juan 16:13, cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Después de que Jesús ascendió al cielo, que resucitó y que subió al cielo, dijo, voy a enviar al Espíritu Santo a trabajar en nosotros, preparándonos continuamente a usted y a mí para que la gloria de Dios se manifestara a través de nosotros. ¿Cómo vamos a tener al Espíritu Santo si no enfrentamos la verdad? Dígame cómo. A Él se le llama, al Espíritu Santo, le repito, se le llama el Espíritu de verdad. Parte de su obra tan extensa es ayudarnos a enfrentar esa realidad en nuestro corazón para conducirnos al arrepentimiento genuino, que a su vez eso nos va a traer libertad.
A lo mejor alguna mala experiencia del pasado, una persona o una circunstancia que nos hace sufrir puede ser la fuente de nuestra actitud y conducta equivocada, ¿verdad? Pero no permitas que se vuelva un argumento, una excusa para continuar así. Muchos de nuestros problemas de conducta precisamente son causados por situaciones de abuso y de maltrato. Sin embargo, Dios puede librarnos de cualquier atadura. No tenemos por qué pasar años vagando en el desierto de esclavitud y tristeza. Los israelitas fueron y se sintieron muy infelices porque ellos así lo decidieron. Cada inconveniente que se convertía, que veían según ellos, lo convertían en una nueva excusa para estarse quejando y lamentando. Y usted puede leer la palabra de Dios en Números capítulo 14, versículos 1 y 2. Ellos por todo se quejaron, por todo renegaban, no veían que Dios iba con ellos, no veían la presencia de Dios y usted y yo estamos en las mismas. Creemos que vivimos porque somos buenos, que tenemos salud porque somos nosotros, que tenemos nuestra familia, que tenemos trabajo, que tenemos esto por nuestros méritos. Cuando usted y yo no nos merecemos nada, lo tenemos por la gracia y la misericordia, la bondad infinita de Dios. Otra fortaleza es la autolástima o autocompasión. Esa es otra fortaleza que el enemigo quiere levantar y siempre, mejor dicho, ha levantado en nuestras mentes para que permanezcamos en este desierto, en esta prueba terrible, que nos estemos sintiendo mal. Ay, pobre de mí, nadie me quiere, pobre, me estoy compadeciendo, entro en un estado de depresión. La depresión que hoy aqueja a la humanidad no es otra cosa más que estarse autoconmiserando, la autolástima, autocompadeciéndose. Nada más. Dios no nos tiene lástima. ¿Quién dijo? Pero sí tiene compasión de nosotros. Una cosa es la lástima, pues cuando dice, es que me da lástima. A ver, ¿y quién eres tú para tenerle lástima si ni Dios no la tiene? Él nos tiene compasión. Sí, Jesús nos amó tanto que Él no le importó morir, ¿verdad? De esa muerte tan fuerte, tan horrible que tuvo. Él resucitó para que en Él encontremos una esperanza de vida, una esperanza viva. Su obra en la cruz venció toda maldad. Ahora Cristo está interviniendo a la diestra del Padre por usted y por mí. Somos nuevas criaturas en el Espíritu. Las cosas viejas pasaron y ahora en Él, en Cristo, todo es hecho nuevo. Segunda de Corintios 5, versículo 17. Isaías 43, 18 y 19 dice que no nos acordemos de las cosas pasadas, ni traigamos a la memoria cosas antiguas. He aquí, dice Dios, que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz. ¿No la conoceréis? Otra vez, dice, abriré caminos en el desierto y ríos en la soledad. La autolástima nos va a regresar al pasado. Y hay momentos en que cuando usted y yo somos discipuladas, somos ministradas por líderes nuestros en la iglesia que tenemos que estar platicando para que nos ayuden a orar, para que nosotros reconozcamos todo aquello que nos está estorbando en el corazón. Va a haber momentos en que usted y yo nos traslademos al pasado para mejorar nuestro presente, pero no quiere decir que nos vamos a estar acordando cada rato o trayendo a memoria cosas o eventos lamentables que usted y yo vivimos o que errores, pecados que cometimos, porque Dios ya nos perdonó. Él desea librarnos de todas nuestras ataduras espirituales que permiten que usted y yo veamos lo grande que Dios tiene, las grandezas, las bendiciones que Dios tiene para nuestras vidas. El pasado, vivir en el pasado nos impide ver y experimentar lo nuevo que Dios ha hecho para nosotros. Así que si usted quiere experimentar libertad y sanidad, cuerpo, alma y espíritu, que en griego es sozo, usted tiene que dejar el pasado. Y si el Espíritu Santo le lleva, le repito una vez más, le lleva al pasado, es para que pueda mejorar su presente.
Y una tercera fortaleza, otra, es que el enemigo te mete en un estado de autoconmiseración, ¿sí? Este autoconmiseración, ¿cómo nos va a hacer sentir? Igual que la autolástima nos hace sentir pena, pobrecito de mí, pobrecita, yo no merecía todo esto. Y nos hace pensar que no merecemos nada bueno. Pero es que soy tan mala que no, yo no merezco nada. Yo he sufrido tanto que por eso he tenido tantas cosas malas. En Josué 5:9, Jehová le dijo a Josué, hoy he quitado de vosotros el oprobio. ¿Qué significa oprobio? Significa culpa, desgracia o vergüenza. Dice, yo he quitado de vosotros el oprobio de Egipto, lo que ustedes han venido arrastrando del mundo, porque es una representación Egipto del mundo, del pecado. Por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta este día. Hemos dicho que la gracia es el poder de Dios que viene sobre nosotros como un regalo para ayudarnos a vivir en victoria sobre el pecado. Dios quiere darnos gracia. Satanás que nos quiere dar puras desgracias, que es sinónimo de oprobio. La desgracia nos dice que usted ni yo somos dignos de recibir el amor y la ayuda de Dios. Pero la verdad de su palabra nos enseña que sus misericordias son nuevas cada mañana. Y la misericordia de Dios, dice el Salmo 23, versículo 6, dice que la misericordia de Dios nos seguirán todos los días de nuestra vida. Nosotros necesitamos aceptar el perdón de Dios y reconocer que hemos sido justificados mediante la sangre de Jesús. Cerca del 85% de nuestros problemas provienen de cómo nos vemos y sentimos por nosotros mismos. No merecemos las bendiciones de Dios, pero Él nos bendice aún sin que usted y yo nos merezcamos nada. Así que dice la Biblia en Gálatas 4:7, ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también eres heredero de Dios por medio de Cristo. Un heredero es alguien que recibe una herencia, que no ha merecido, que no ha trabajado por ella, ¿verdad? Dice Efesios 1:4, según nos escogió Él, desde antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. A Dios le complació escogernos, perdonarnos y santificarnos, ¿verdad? Nosotros hemos decidido estar en un mundo de miseria, de esclavitud, queremos seguir en Egipto, queremos estar en lo peor, queremos seguir autoconmiserándonos y bueno, pues ahí vamos a seguir si nosotros no decidimos creerle a Dios. Si algunas de estas fortalezas que nosotros hemos visto en esta clase se ha levantado en tu mente, hoy es el día en que pueden caer. El Señor te ama, recuérdalo, y te ha preparado para ti una nueva vida donde puedas crecer, florecer y reflejar ese gran amor que Dios nos mostró al ir a la cruz. No permanezcas dando vuelta en el desierto cuando Dios abre delante de ti caminos nuevos. En Israel, a mí me tocó ir a un kibutz llamado Engadi, enfrente del Mar Muerto. Atrás estaba el desierto de Judea y quiero que sepas que un terreno tan hostil, un desértico, del Mar Muerto, no hay ni peces, no hay nada. Vieras tú que ese kibutz de Engadi es un jardín botánico, uno de los jardines botánicos más hermosos del mundo, según National Geographic. Allí hay 900 árboles y plantas de todo el mundo que crecen, que parecen hasta de película, de una irrealidad, unos cactus enormes, todo. ¿Por qué te comento esto? Porque a Dios le plació, como dice su palabra, abrir caminos en el desierto, dar agua, ríos, abrió ríos en medio del desierto. Y si tú vas a Isaías, allí te dice que allí el arrayán, el cedro, árboles podrán florecer
en medio del desierto, y así es, yo lo vi con mis ojos. En medio del desierto, Dios abre ríos, Dios abre esos espacios de vida, mientras Europa se está muriendo de frío, e Israel está llevando en el vuelo del Altísimo frutas y verduras de excelente calidad, porque es la tierra prometida que Dios le dio a su pueblo. Y cuando Dios dice una cosa, Él la cumple. Créele a Dios en este día. ¿Sí? Y esas fortalezas van a creer, van a caer en el nombre de Jesús. Con esto termino. Un cardenal, un ave, un cardenal, un pajarito, hizo un nido en la casa de un pastor. Y ese animalito, esa ave es territorial, él no permite que haya nadie más en su territorio, ¿sí? Este pastor tenía una camioneta muy con adornos muy relucientes, con espejos grandes, y cuando el cardenal, el pájaro, iba y se reflejaba en esos espejos, en esos adornos, empezaba a aletear, empezaba a pelearse consigo mismo. Y así estamos tú y yo muchas veces. Nosotros, fíjate, peleamos con el reflejo de nuestro propio, de nuestro yo. O sea, a veces los enemigos principales somos nosotros mismos. El ave porque no sabe y tú y yo porque sí sabemos. Que no te pase eso. Dios nos da sabiduría, nos da entendimiento, nos da vida, nos da amor. Y yo quiero en el nombre de Jesús que este día tú abras tu corazón y empieces a pedirle al Espíritu Santo que empiece a obrar en ti y empiece a cambiar esas tinieblas en luz. El Señor te bendiga grandemente. Yo ya no me quise parar, no quise parar esta clase para prender la luz, se metió el sol, la luz natural, y no quiero que me alcancen las tinieblas, ¿verdad? Pero ya te dejé esta clase y espero en Cristo que la disfrutes. Yo te bendigo y le pido al Dios Todopoderoso, al Dios que hizo los cielos, la tierra, los mares y los abismos, que tú puedas salir de esa condición en la que te encuentras. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, Cristo te ama.